Bienvenidos a la transmisión. Hoy enseñaremos del libro de Hechos. El título del mensaje es Dos corazones ardientes. Si sientes que tu vida espiritual es muy monótona o estás de capa caída, si parece que no sucede nada, escucha. Tal vez solo necesitas prender fuego a tu corazón. Vamos a ver dos corazones ardientes. El segundo viaje misionero de Pablo lo llevó a Atenas, Grecia, y predicó ante los filósofos más destacados del mundo en las mentes intelectuales, con resultados muy pobres. Cuando el capítulo 18 comienza, deja Atenas y va a la ciudad de Corinto. Verso 1 de Hechos 18. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto. Ahí se encontró con el judío Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Ellos habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó a trabajar ahí, pues hacía tiendas de campaña, igual que ellos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, persuadiendo a los judíos y a los griegos. En ese entonces Aquila y Priscila no eran creyentes todavía. Pablo se unió a ellos porque eran judíos y porque tenían un oficio similar. Ellos fabricaban tiendas. Es la primera vez que el evangelio llega a la ciudad de Corinto. Y no hay registro de que el evangelio hubiera llegado a Roma o a Ponto, de donde era Aquila, aunque es posible que fueran salvados, porque el día de Pentecostés, en Hechos 2, la Escritura declara que había hombres de Ponto y de Roma ahí, y oyeron a Pedro predicar el mensaje del día de Pentecostés, y es posible que creyeran y llevaran el evangelio a sus respectivas naciones y ciudades, y Aquila y Priscila podían haberlo oído, pero no es probable. Pablo se quedó con ellos, hizo tiendas. Alguien podría decir, ¿no se supone que iba a predicar? ¿Por qué trabajó en eso? Tal vez porque necesitaba el dinero. Y se puso a hacer tiendas. Eran otros tiempos, y dice en 2 de Tesalonicenses 3, que trabajó particularmente para dar el ejemplo a los creyentes. Y dice, hay algunos que andan en el desorden, no trabajan. Mi consejo es que si no trabajan, que no coman. Sigue mi ejemplo, trabaja con tus manos para que tengas algo, no solo para ti, sino para que te quede algo que dar. Pero en este punto en Corinto, ese no era el caso. Estaba trabajando, haciendo tiendas. Todos los rabís tenían un oficio y el suyo era fabricar tiendas. Y cuando puede, va a la sinagoga cada sábado y predica. Cuando le permite su trabajo, comparte el evangelio. Pero luego algo pasó que le permitió dedicar todo su tiempo a predicar la palabra. Y lo encontramos en Hechos 18, verso 5, dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo fue obligado por el Espíritu a testificarle a los judíos que Jesús era el Cristo. Leo la versión que tengo aquí, dice la frase obligado por el Espíritu. No es una buena traducción, de hecho. La Reina Valera es mucho mejor. Dice, cuando llegaron, Pablo estaba entregado por entero a predicar. La Nueva Versión Internacional también es muy buena. Cuando llegaron, se dedicó exclusivamente a predicar. ¿Qué fue lo que pasó cuando estos chicos llegaron de Macedonia, que le permitió dedicarse a predicar la palabra? Pablo habla de ello, eso lo veremos luego en 2 de Corintios capítulo 11, verso 9. Esos chicos llegaron de Macedonia con un regalo, el apoyo para su ministerio. Fue Lidia la vendedora de púrpura y el carcelero romano y su familia, que fueron salvados en la ciudad de Filipo desde el día que llegaron a Cristo. Apoyaron el ministerio donde él fuera, y Pablo les dijo, son los únicos que han compartido conmigo el dar y recibir, que vinieron de nuevo por mis necesidades, y específicamente dice en 2 de Corintios que le trajeron un regalo, y Pablo se refiere a eso cuando habla con ellos, y ahora puede dedicarse por completo a usar todo su tiempo y sigue su patrón. Va a la sinagoga el sábado y predica a los judíos y a los judíos proselitistas de otras naciones. ¿Cuál va a ser el resultado ahora que puede entregarse por completo
al ministerio. Lo leemos en este siguiente verso. Lean conmigo, por favor, el verso 6. Dice: pero cuando se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste sacudió la ropa y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. La respuesta es que blasfemaron. La respuesta es que se opusieron, abucheaban el nombre de Jesús y rechazaban el mensaje del Evangelio. Y Pablo hace algo nuevo. En unos lugares donde el mensaje había sido rechazado y él también, se sacudía el polvo de los pies. Incluso Jesús dijo: si no reciben el mensaje, quítate las sandalias y sacude el polvo como testimonio contra ellos. Pablo se anima un poco más. Se vuelve más demostrativo, toma su ropa y la sacude hacia ellos. Y de hecho, hace algo que Nehemías hizo y lo entendieron. Nehemías tomó su ropa y la sacudió contra las personas que se engañaban unos a otros. Dijo que Dios los sacuda y los vacíe, a menos que guarden su promesa y dejen de engañar a las personas. Pablo agrega a eso: tu sangre caiga sobre tu cabeza. Es decir, he cumplido con mi responsabilidad con ustedes hasta donde debía. Y de nuevo hace referencia, y cito a Ezequiel 33, 8, 9, el Señor habla, y el Señor dice: cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu alma. Recuerdo que una vez escuché a un caballero compartir que cuando él estaba en la universidad lideraba un grupo de creyentes y un estudio bíblico grande. Y había un chico raro y drogado en el campus que ellos evitaban confrontar. Y una mañana Dios puso en su corazón que hablara con el chico drogado. Y no lo hizo. Dijo: todo el día Dios me pidió que hablara con él y desobedecí. Incluso él pasó caminando frente a mí y no le hablé. Dios continuó insistiendo y no lo hice. Y esa noche, ese joven se quitó la vida. Estaba devastado y tenían su gran reunión de creyentes esa noche, el estudio bíblico, y dijo: confieso mi pecado a todos. Dios me pidió todo el día que hablara con el joven que se quitó la vida hoy y desobedecí. Incluso lo vi y no hablé con él. Alguien más bajó la cabeza y comenzó a llorar. Y dijo: Dios me habló todo el día también y desobedecí. Y la siguiente persona dijo: Dios me habló y desobedecí. Y una persona incluso dijo: Dios me dio la visión del joven hoy y desobedecí. Resulta que todas las personas del grupo de creyentes habían oído al Espíritu Santo pedirles que hablara con el joven y ninguno de ellos obedeció. Si Dios te dice que le hables a una persona, háblale. No dudes. He compartido esta historia antes. Fue hace muchos años. Mi esposa y yo estábamos con un sastre local. Llevé a arreglar un saco y el sastre era una figura imponente, muy alto y de estos que hablan muy fuerte. Y fuimos un día y estaba ahí fumando un gran puro en su sastrería. La ropa iba a oler a humo y a él no le importaba. Pero fumaba su puro y estaba maldiciendo frente a mi esposa y era así de grande, con una voz fuerte, y fumaba puro. Le di el saco, quería salir de ahí. Cuando salí sentí que el Espíritu Santo me dijo: vuelve y habla con su alma. Y no lo hice. Seguí al auto, abrí la puerta de Janet. Ella entró, cerré la puerta y sentí que el Espíritu Santo me hablaba por segunda vez: entra ahí y habla sobre su alma. Di la vuelta, abrí mi puerta y antes de entrar tuve la impresión: entra y habla con su alma. Desobedecí. Entré al auto, conduje y conforme avanzaba la carga se desvaneció y lo olvidé por completo. Hasta el día siguiente. Recibí una llamada. Vélez, ¿oíste lo que pasó con el sastre esta mañana? No, ¿qué pasó? Entró a su sastrería, abrió a las 8 a.m. y cayó muerto de un ataque cardíaco. Y fui a casa, me puse de rodillas y literalmente vi la sangre de ese hombre corriendo por mis dedos y dije: Dios, lo siento tanto.
Y le prometí a Dios ese día que si volvía a tener la menor impresión de hablar con alguien sobre el Señor, le hablaría sobre su alma y no dudaría, no desobedecería. Tal vez Dios encontró a alguien más obediente que yo antes de que ese sastre se fuera a la eternidad. No lo sé, nunca lo sabré, hasta que llegue al cielo. Es una oportunidad que se pierde para siempre. Pablo dice, escucha, después de compartir el Evangelio con ellos, si no son limpiados por la sangre de Jesús, su propia sangre estará sobre su cabeza, y de ahora en adelante iré a los gentiles. Me pregunto cuánto tiempo desperdició intentando ministrar a los antagonistas y a los desinteresados, mientras los que en verdad tenían hambre continuaban esperando sin recibir ningún ministerio. ¿Por qué los que continuamente se oponen a Dios y a su trabajo, a quienes no les importa, lo escuchan por 10ª vez o lo escuchan por 20ª vez, cuando algunos no lo han escuchado por primera vez? Sin duda, Pablo enfureció a los de la sinagoga cuando sacudió su ropa contra ellos y dijo, su propia sangre caiga sobre sus cabezas. Sabían la referencia de los pasajes del Viejo Testamento y las cosas que habían pasado. Tenían que estar hirviendo de ira. ¿Y qué hace Pablo? Lo leemos en el siguiente verso, el 7. Salió de ahí y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Va a la puerta de al lado, a casa de un gentil que temía a Dios. Seguro les encantó eso. Deja la sinagoga después de sacudir su vestuario diciendo, su propia sangre caerá sobre sus cabezas, y va al lado. Y quiero que vean el fruto de eso. Verso 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios. Ese es el jefe de la sinagoga que se le acaba de oponer y había blasfemado. Él se salva. ¿No es impresionante? Creo que no quería ser sacudido por Dios. Pablo, al salir, les habló de que su sangre caería sobre su cabeza y sacudió su ropa, y eso tuvo impacto en ese hombre. En un sentido, Pablo los dejó a todos en las manos de Dios. Dijo, básicamente, ya hice mi parte. Si algo más les pasa, depende de Dios. No hay nada más que pueda hacer. Los dejó con Dios. Una pareja que conozco intentó tener un bebé por años y no se embarazaban. Oré por ellos, oré con ellos, otros oraron por ellos, ayunaron, fueron con los doctores, se hicieron todo tipo de pruebas y no había nada médicamente mal, no había razón médica para no tener hijos y ella no podía concebir. Estaban tan frustrados, finalmente dijeron, Dios, ponemos esto en tus manos, no hay nada más que podamos hacer, oramos, ayunamos, hemos tomado la ruta médica, lo ponemos en tus manos y comenzaron a buscar una adopción. De inmediato se embarazó. Es que a veces nos aferramos mucho a algunas cosas para que Dios intervenga. Y cuando las soltamos en sus manos, Dios es libre de trabajar en algunas cosas de nuestra vida. Algunos tienen hijos, están muy preocupados por sus hijos. Han orado, han atestiguado, han hecho todo lo que pueden. Necesitan ponerlos en las manos de Dios y dejar de preocuparse. Si se alejan, ámenlos. Oren por ellos conforme Dios los guíe, pero déjenlos. Mi madre y mi padre están en este servicio. Por muchos años estuvimos en desacuerdo. Yo tenía muchos problemas con las drogas, estuve involucrado en algunas actividades ilegales y me fui de casa. No nos habíamos visto por mucho tiempo, algunos años. Fue difícil para ellos. Mi madre lloraba hasta quedarse dormida a diario. Y una noche, ninguno de nosotros éramos creyentes. No habíamos oído el Evangelio. Y mi madre, aunque no era cristiana, creía en el Dios de la Biblia y creía en la Biblia. Se arrodilló junto a su cama y oró a Dios. Dijo, Dios, ya no puedo más. Ya no puedo cargar con esto más. Te entrego a Bailes. Y cuando lo dijo fue como si un gran peso se le quitara del pecho. Y en un mes yo fui salvado. ¿No es sorprendente? No creo que sea una coincidencia. Fui a casa para testificar ante ella y mi padre estaba lleno de celos, sin sabiduría. Mi padre dijo, me agradabas más cuando usabas drogas.
Ustedes tienen otros retos en sus vidas, sus finanzas, su futuro. Algunos solo necesitan poner las cosas en las manos de Dios, como Pablo. Dios, ya no sé qué más hacer. He hecho todo lo posible. Dios, está en tus manos. Ya no me voy a preocupar. Te lo dejo a ti. Eso pareció detonar las bendiciones. En el caso de Pablo, y muchas veces detonará las bendiciones y hará que pase lo que queremos en nuestra vida. Quiero mencionarles algo. Al igual que Crispo fue salvado, obviamente influenció al resto de la sinagoga. Dijo, muchos corintios, al escucharlo, creyeron y fueron salvados. La fe viene por el oído. Es verdad, todo lo que Dios hace en cuanto al perdón, sanidad, la paz, la fuerza, la fe viene por el oír. ¿Cómo pueden oír sin un predicador? ¿Cómo predicar si no los envía? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 en el verso 9 dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no te harán daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Por qué Jesús haría esto ahora? ¿No es interesante? Había habido un gran paso adelante. El jefe de la sinagoga fue salvado, un montón de corintios se salvaron, hay un momentum, hay un éxito, hay respuesta a la oración. El Señor le dice, no temas. No hubiera dicho eso si no temiera. Dijo, no guardes silencio. No habría dicho eso a menos que Pablo pensara en guardar silencio. ¿Por qué haría eso en este punto? Por su historia. Verán, en todos los lugares donde estuvo, cuando vino el éxito y toda la ciudad se reunía para oír la palabra de Dios, las personas tenían celos, los judíos tenían celos y lo echaban de la ciudad, lo apedreaban. Los problemas siempre le seguían los talones al éxito. Y amigo, descubrirás que ganas terreno para Dios, pero no será sin esfuerzo. El diablo no quiere que tengas éxito. No quiere que tengas éxito en tus negocios para que no apoyes el reino. Habrá pelea y Pablo piensa, cielos, sé que viene ahora. No estoy seguro de querer más de eso. Y entonces Jesús lo visita. El maravilloso Jesús dice, no temas, no te calles, estoy contigo. Nadie que te ataque te lastimará. Y tengo a muchas personas en esta ciudad. En Corinto. En el mundo antiguo era conocida como la ciudad del mal. Era la nueva Corinto. La vieja había sido destruida por los romanos por su rebelión, había sido reconstruida. Era un centro de comercio para el mundo griego. También era el centro de la inmoralidad y la vida salvaje. En la colina de la Acrópolis estaba el hermoso templo de Afrodita, la diosa griega del amor, con 1000 prostitutas del templo. Decían que no muchos hombres podían pagar un viaje a Corinto. El término corintorizar, o si dices, oye, vive como un corintio, significaba que no tenía ninguna restricción moral. El antiguo mundo hacía bromas sobre los corintios. Incluso en el teatro griego, cuando presentaban a un corintio en el escenario de una obra griega, lo representaban como un ebrio. Dios dice, tengo a muchas personas en esta ciudad. Es sorprendente donde surgen aliados a veces. Hay alguien que me ve ahora en una prisión y quiero decirte, Dios tiene muchas personas, tiene aliados. Alguien está viendo en un país perseguido, te sientes aislado, Dios tiene muchos amigos para ti. Incluso Elías dijo, Dios, soy el único aquí que te sirve. Él dijo, no tienes a 7,000 más que no se han arrodillado ante Baal. Otro dato interesante. El Señor implica, al decirle esto a Pablo, que su protección y su ayuda para él vendrá a través de las personas. Dios usa a las personas para contestar las oraciones. Dios usa a las personas para cubrir necesidades. Y no lo digo para que comiences a pensar, Señor, ¿quién es? ¿Quién tiene mi dinero? No, más bien toma la actitud, Señor, ¿a quién puedo darle? ¿A quién puedo darle ánimo, Señor? ¿A quién puedes enviarme para que vaya a ver por ellos? ¿A quién puedo ayudarle a pasar la brecha, Señor? ¿Quién ha estado orando y yo puedo ser la respuesta a su oración? Dios está buscando a personas así. Y le dijo a Pablo, tengo muchas personas en esta
ciudad. Leamos el verso 11. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios, mientras Galión era gobernador de Acaya. Los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal, diciendo: Él persuade a los hombres a adorar a Dios con nuestra ley. Espero en Dios que digan eso de nosotros. Estos chicos persuaden a las personas a adorar a Dios. Son los que han puesto el mundo boca arriba. De hecho, bajo la ley romana, el judaísmo era una religión protegida. Y mientras el cristianismo fuera visto como una extensión del judaísmo, una rama del judaísmo, una secta del judaísmo, estaba protegido también. Y de hecho, el cristianismo no está separado del judaísmo, es la rama que creció del tronco. Jesús es el Mesías judío, igual que el Salvador del mundo. Pero estos judíos intentan hacer que Galión juzgara a la cristiandad como algo separado del judaísmo y como algo contra la ley romana. Leamos el verso 14. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si hablaran sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Mandó que los expulsaran del tribunal. Se abalanzaron sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Galión, de hecho, era uno de esos que Dios tenía en la ciudad. No era creyente, era pagano, y Dios lo usó de forma poderosa. Puedo decirte que muchas veces Dios ha usado a pecadores con poder para bendecir mi vida. No solo usa a los santos, sino que usa a otros para cumplir sus propósitos. Y esto es mucho más importante de lo que imaginas, porque el resultado fue una importante regla legal que haría mucho más difícil que las comunidades judías llevaran a los creyentes a la corte. Sentó un precedente legal, más porque el hermano de Galión, Séneca, era un miembro famoso de la corte imperial. Tendría peso en cada uno de los pueblos romanos desde ese día. Un precedente legal fantástico que ayudaría a los creyentes de todo el mundo antiguo. Ven conmigo al verso 17, por favor. Entonces se abalanzaron sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon. Ahora, Crispo había sido jefe de la sinagoga y lo echaron después de que fue salvado, y consiguieron un nuevo jefe en la sinagoga, Sóstenes. Y lo que le pasó a él es lo que quería que le pasara a Pablo. Quería que Pablo fuera golpeado, y él fue golpeado, amigo. Mejor ten cuidado. La escritura dice: el que lance la piedra le será lanzada a él. El que cabe un pozo va a caer ahí. A Amán lo colgaron en la horca que había hecho para Mardoqueo. No te engañes, nadie puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, bueno o malo. Sóstenes quería que eso le pasara a Pablo y le pasó a él. Y parece que la paliza le hizo bien. Porque leemos en la 1 de Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Parece que el segundo jefe de la sinagoga fue salvado también. Se volvió un hermano en Cristo. Pasaron cosas buenas en Corinto. Lean conmigo, en el verso 18 dice: Pablo permaneció en Corinto algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se fue a Siria acompañado de Priscila y Aquila. Parece que ya son salvados. No creo que puedas trabajar haciendo tiendas o lo que sea con Pablo y no ser salvado. Estuvieron con él, le cortaron el cabello en Cencreas por un voto nazareno o un voto de acción de gracias, se rasuró. Verso 19. Al llegar a Éfeso, los dejó ahí y entró a la sinagoga, donde razonó con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despertarse les prometió: debo asistir a un festín en Jerusalén, pero volveré con la voluntad de Dios. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego fue a Antioquía. Dijo: volveré con la voluntad de Dios. No iba a planear su vida sin consultar con Dios. Y parece que necesitaba ir a Jerusalén. Debo asistir a un festín en Jerusalén. Creo que esperaba una recepción cálida por todo lo que Dios estaba haciendo con él en el mundo gentil, pero puedes leer entre líneas y creo que tuvo una recepción muy fría.
Casi lo tratan por encima. Fue a saludar a la iglesia en Jerusalén y fue a su iglesia en Antioquía. Había muchos creyentes judíos en Jerusalén a quienes no les gustaba lo que Pablo hacía. Vieron que Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles, pero no estaban contentos. Parece que no recibió la recepción cálida en Jerusalén que esperaba y debió volver a Antioquía. Y el siguiente verso nos habla sobre su tercer viaje misionero, verso 23. Después de pasar algún tiempo ahí, se fue a visitar una por una las congregaciones de Galicia y Frigia, animando a todos los discípulos. Este ministerio era tan importante como evangelizarlos. Salió a evangelizarlos y estableció las iglesias y a varios creyentes, y ahora vuelve y fortalece a los que creyeron a través de la fe. Y sabes qué, cuando llegas a Cristo necesitas ser fortalecido. Es lo que intento hacer hoy, fortalecerlos con la palabra, dar fuerza espiritual a su corazón. Es tan válido como un ministerio para alcanzar a los perdidos. Pablo los ganó para Cristo y luego volvió y los fortaleció a través de la palabra de Dios y a través del ánimo. Hola, hoy tengo en mi corazón una oración rápida y sé que alguien que me esté viendo en verdad está luchando en su vida. De hecho, decir que estás en el fondo sería una descripción insuficiente. Dios, te pido que tu fuerza llegue a este individuo en el nombre de Jesús. Te pido que tu Santo Espíritu, Padre, lo rodee, que la esperanza levante su corazón y que cambies las cosas en su vida para gloria de Jesucristo. Amén.